Le bendiga a todos aquí, el Pastor Héctor Quiñones en Corrección Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Organización de la Iglesia, en Primera de Timoteo, capítulo 1, 2 y 3. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, que nos deje entendimiento, Señor, mientras terminamos, Padre, estos últimos libros, Señor, ya que estamos moviéndonos bastante rápido en base a que son varios libros, Señor, que están en el Antiguo Testamento. Te pedimos que tu sabiduría, tu entendimiento, conocimiento, Padre, Señor, y dirección nos ayude para que podamos entender la esencia y el mensaje de cada uno de estos libros. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Ayúdanos no solamente también a entender, sino también a aplicar en nuestras vidas y a poder compartir con otros, plantando la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, primera de Timoteo, pues tenemos primero que nada que Timoteo es un discípulo joven descubierto por Pablo en su segundo viaje misionero, como nos dice Hechos 16, capítulo 16, versículo 1. Él gozó de una relación única con el apóstol, referido como su hijo en la fe. Así es conocido Timoteo. En ocasiones Timoteo ministró junto con Pablo como misionero y más tarde recibió el reto de pastorear la iglesia en Éfeso. La primera carta de Pablo a Timoteo presenta un manual para establecer el liderazgo de la iglesia. Más ampliamente, es una mina rica en principios para cualquiera que desee tener un impacto espiritual en la vida de otros. El libro está dividido en lo que es capítulo del 1 al 3, la organización de la iglesia, y del 4 al 6, la operación de la iglesia. Divisiones en los primeros capítulos del 1 hasta el capítulo 1 es la ley y gracia, capítulo 2 adoración y mujeres, el capítulo 3 obispos y diáconos, capítulo 4 apostasía en la iglesia, capítulo 5 edades de grupos en la iglesia y el capítulo 6 áreas de conflicto dentro de la iglesia. Temas generales de este libro son vida de la iglesia, planes, los líderes de la iglesia, apostasía de la iglesia, grupos en la iglesia, ejemplo a la iglesia y también problemas. Toma lugar en Macedonia, aproximadamente 63 años antes, asimismo, AD. Podemos ver acá también, ¿verdad? Que son en el capítulo del 1 al 3. Vemos que Timoteo lo tenemos como un joven discípulo, él es descubierto por Pablo, como dijimos, y eh, podemos ver acá que esta sección nos muestra datos con el propósito de lo que es alentar e instruir a Timoteo, que es un líder joven. El destinatario fue Timoteo, líderes jóvenes de la iglesia y también a todos los creyentes en todo lugar. Fue alrededor, como dije, del 64 después de Cristo. Desde Roma o Macedonia puede haber sido escrito. Marco histórico, tenemos que Timoteo fue uno de los compañeros más cercanos de Pablo y Pablo había enviado a Timoteo a la iglesia para refutar las falsas enseñanzas que habían surgido allá en Éfeso. Primera de Timoteo 1, 3 y 4 probablemente Timoteo sirvió por un tiempo como líder de la iglesia de Éfeso. Pablo pensaba visitar a Timoteo, pero mientras le escribió esta carta para darle consejos prácticos acerca del ministerio, en otras palabras, ¿verdad? Viendo los retos que estaban allá, quería darle dirección e instrucción. El capítulo 4:12 sería el versículo clave. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Personas claves tenemos a Pablo y también a Timoteo. Entonces, vemos aquí también que características particulares de este libro. Primero que nada, Primera de Timoteo es una carta personal y un manual de administración y disciplina para lo que es iglesia. Los temas generales, ¿verdad? Del bosquejo serían instrucciones sobre creencias correctas, instrucciones para la iglesia y luego instrucciones también para los líderes. Vemos acá que la sana doctrina es uno de los temas principales. También, disculpen, el culto público.
el liderazgo de la iglesia, la disciplina personal y también el cuidado de la iglesia. Esta carta fue escrita a Timoteo después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, como dice Hechos capítulo 28 del 16 al 31. Y aparentemente Pablo había estado fuera de la prisión ya por varios años y durante ese tiempo volvió a visitar muchas iglesias en Asia y Macedonia. Cuando él y Timoteo regresaron a Éfeso, hallaron falsas enseñanzas difundidas en la iglesia. Y ya Pablo había advertido anteriormente a los ancianos en Éfeso para que estuvieran en alerta en contra de los falsos maestros que inevitablemente vendrían luego de que él saliera, como dice Hechos 20 17 hasta el 31. Pablo se llama a sí mismo apóstol, o sea, ¿qué significa la palabra apóstol? Uno que es enviado. Él fue enviado por Jesucristo para llevar el mensaje de salvación a los gentiles, como dice Hechos 9 del 1 al 20, y para también podemos ver en el capítulo 1 cómo llegó Pablo a ser apóstol por mandato de Dios. En Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo dijo a través de los profetas, apartadme a Bernabé y Saulo, se refiere a Pablo, para la obra que los he llamado. Por Romanos 16, 25, 26 y también Tito 1:3 es obvio que Pablo recibió la comisión, pero la comisión fue dada directamente de parte de Dios. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero, más tarde en su tercer viaje misionero, permaneció allí por casi 3 años. Éfeso, juntamente con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría, era una de las ciudades más grandes en el Imperio Romano. La iglesia de Éfeso probablemente estaba plagada de la misma herejía que estaba amenazando a la iglesia en Colosa, la enseñanza que para ser aceptado por Dios, una persona tiene que descubrir cierto conocimiento escondido y tiene que adorar a los ángeles, como dice Colosenses capítulo 2 8 18. Eso no es la verdad, ¿verdad? Esa era la confusión que tenían ellos. Pensando que eso les ayudaría en su salvación, algunos efesios construyeron historias míticas basadas en la historia o genealogías del Antiguo Testamento. Los falsos maestros estaban motivados por sus intereses propios y no por los de Cristo. Enredaron a la iglesia en interminables e irrelevantes disputas y controversias, restando tiempo para el estudio del mensaje transformador de Cristo. Hay muchos líderes y autoridades hoy que demandan lealtad, muchos de los cuales nos apartarían de Cristo con tal de que lo siguiéramos. Aunque aparentan conocer la Biblia, presta atención a estos datos, su influencia puede ser peligrosamente sutil. ¿Cómo puede usted reconocer las enseñanzas falsas? Número uno, promueven controversias en lugar de ayudar a la gente a venir a Jesús. Número dos, con frecuencia son promovidas por aquellos cuya motivación es hacerse de un nombre. Número 3. Son contrarias a la verdad, a la verdadera enseñanza de las Escrituras. Y también para protegerse en manos de los engaños, ¿verdad? De los falsos profetas, falsos maestros. Deberíamos de saber lo que dice la Biblia y lo que enseña. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque si no sabemos lo que dice, ¿cómo vamos a permitir que no seamos guiados por el camino incorrecto? Los falsos maestros estaban motivados por un espíritu de curiosidad y un deseo de ganar poder y prestigio. Al revés, los maestros cristianos genuinos estaban motivados por una fe sincera y por el deseo de hacerlo recto delante de Dios. Capítulo 1:6. Argumentar sobre detalles de la Biblia puede conducirnos por interesantes pero irrelevantes rutas secundarias y hacernos perder la verdadera intención del Evangelio. Los maestros falsos de Éfeso construyeron vastos sistemas especulativos y luego argumentaron acerca de detalles insignificantes de sus ideas imaginarias. No debemos de permitir que nada nos distraiga de las buenas nuevas de Jesucristo. Pablo escribía en contra de aquellos que estaban enredándose en especulaciones filosóficas basadas en el Pentateuco. Los falsos maestros querían ser famosos como maestros de la ley de Dios, pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. ¿Y a qué nos referimos a esto? El hecho de que la ley, hermanos, no tenía como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, sino mostrar a los creyentes su pecado y conducirlos a Dios. En otras palabras, que pudiéramos entender, que ellos pudieran entender en aquellos momentos, ¿verdad?
que humanamente somos incapaces de alcanzar la perfección, de alcanzar una buena relación con Dios si no tenemos un intermediario. En el capítulo 1:10 se menciona a sodomitas, se refiere a los homosexuales. Así que dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la doctrina. Existen los que quieren legitimar la homosexualidad como un estilo de vida alternativo aceptable. Inclusive, algunos cristianos dicen que la gente tiene el derecho de elegir su preferencia sexual. Ahora, hermanos, presten mucha atención. Pero la Biblia específicamente llama a la homosexualidad conducta pecaminosa. Podemos ver esto y algunas veces dice la gente, sí, pero que eso es en el Antiguo Testamento, no tiene valor, porque en el Nuevo Testamento no está. Anote por ahí para que luego pueda leer y pedirle a Dios que le instruye, ¿verdad? Y que le dé entendimiento y sabiduría a lo que está diciendo, porque no es solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Levíticos 18:22. En el Nuevo Testamento, Romanos 1, del 18 al 32. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Debemos de tener cuidado, sin embargo, de condenar solo la práctica y no a las personas. Los que cometen actos homosexuales no deben de ser temidos, ridiculizados u odiados. Y ahí está uno de los puntos más importantes, que a veces la gente quiere andar como dando bibliazos por la cabeza. Hermano, tenemos que entender, ¿verdad? Que todos somos pecadores y necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y tratarles a todas las personas como queremos que nos traten hacia a nosotros de igual manera. ¿Y qué deseo yo para mi vida? Yo deseo poder alcanzar el reino celestial. ¿Qué deseo yo para su vida? Que usted pueda alcanzar el reino celestial. Así que pueden ser perdonadas y sus vidas transformadas. Y hemos escuchado muchos testimonios de personas, ¿verdad?, que han vivido ese estilo de vida y luego se han arrepentido y han hecho un cambio total. Vemos también que la iglesia debería de ser un refugio de perdón y sanidad para los homosexuales, para los arrepentidos, sin comprometer su posición en contra de la conducta homosexual. También puede leer un poquito sobre esto en Romanos capítulo 1, 26 y 27. La gente puede sentirse tan culpable de su pasado que podrían llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarlos y aceptarlos. Pero miremos lo que es el pasado de Pablo, hermanos. Él se había burlado de las enseñanzas de Jesús, así que puede ser visto como un blasfemo antes. Y persiguió también persiguió y asesinó al pueblo de Dios, así que perseguidor y también injuriador. Y antes de llegar a Cristo por la fe, como dice Hechos 9:1 al 9, hizo estas cosas. Pero Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. Así que, hermanos, no importa cuán avergonzado usted pueda sentirse de su pasado, Dios le perdona y está dispuesto a utilizarle. La pregunta es, ¿está dispuesto usted, estoy dispuesto yo a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos, ¿verdad? De verdad en nuestro interior y permitir que Dios obre y nos guíe? Con frecuencia podemos sentir que nuestra fe en Dios y nuestro amor por Jesús y hacia otros es inadecuado, pero podemos estar seguros de que Cristo ayudará nuestra fe y amor a crecer en la medida que nuestra relación con Él se profundice. Aquí Pablo resume las buenas nuevas. Jesús vino al mundo para salvar pecadores y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Pablo se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Consideramos a Pablo un gran héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo de esa manera porque se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo. Pablo dio un alto valor al don de la profecía, como dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, y a través de la profecía vinieron a la iglesia importantes mensajes de advertencia y aliento. Así como hoy los pastores son ordenados y apartados para ministrar en la iglesia, Timoteo había sido separado para el ministerio cuando los ancianos pusieron sus manos sobre él, como dice el capítulo 4, versículo 14. Y al parecer esta ceremonia, varios creyentes profetizaron en relación con los dones y habilidades de Timoteo. Capítulo 1:19 nos hace pensar en esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros mantener nuestra conciencia limpia? Atesore su fe en Cristo más que cualquier otra cosa y haga lo que sabe que es correcto.
Cada vez que deliberadamente ignore su conciencia, estará endureciendo su corazón. Muy pronto su capacidad para diferenciar entre lo correcto e incorrecto disminuirá. Nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Debemos de depender del Espíritu Santo que nos ayude a poder discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. En el capítulo 1:20, ¿verdad? No sabemos quién fue Alejandro en este momento. Quizás haya sido un colaborador de Himeneo. El error de Himeneo se explica en 2 de Timoteo 2:17 al 18, ya que él debilitó la fe de la gente enseñando que la resurrección ya había tenido lugar. Pero Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1:20 que lo entregó a Satanás, privándolo de la comunión de la iglesia. Esto lo hizo con el propósito de que Himeneo pudiera ver su error y se arrepintiera. El propósito final de este castigo, hermanos, era la corrección. La iglesia de hoy es con frecuencia muy débil en disciplinar a los cristianos que pecan deliberadamente. La desobediencia deliberada debería de ser tratada de inmediato para evitar que toda la congregación se vea afectada. Pero la disciplina se debe aplicar de tal manera que el ofensor vuelva al Señor y sea recibido en una comunión amorosa de la iglesia. La definición de disciplina, mientras la miramos en esta sección, incluye las palabras fortalecimiento, purificación, entrenamiento, corrección, perfeccionamiento. Por lo tanto, condenación, sospecha, alejamiento o exilio permanente no deberían ser parte de la disciplina de la iglesia porque esa no es la meta. Aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, Él nos ha escogido para que lo ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones. El mandato de Pablo de orar por los gobernantes es digno de todo encomio, tomando en cuenta que por ese entonces el emperador romano, hermanos, en ese momento, cuando dice en el capítulo 2:2 que se ore, era Nerón, un gobernante especialmente cruel. Cuando Pablo escribió esta carta, la persecución era una amenaza creciente para los cristianos. Cuando nuestras vidas transcurren quieta y reposadamente, es difícil recordar que debemos de orar por los que están en autoridad, porque a menudo suponemos que todos los gobiernos son buenos, pero es más fácil acordarnos de orar cuando experimentamos problemas. Pero debemos orar por aquellos que están en autoridad en el mundo para que sus sociedades sean favorables a la difusión del Evangelio por todo lugar. Tanto Pedro como Pablo dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Esto en 2 de Pedro 3:9. Esto no significa que todos serán salvos, porque la Biblia deja en claro que muchos rechazan a Cristo, como dice Mateo 25 del 31 al 46 y Juan 12 del 44 al 50 y Hebreos 10 del 26 al 29. Le urjo que lea esas citas, hermanos, porque hay personas que dicen que como un Dios tan misericordioso y un Dios lleno de gracia va a permitir que se pierda a alguien. Todo el mundo va a ser salvo. Pero sería una cosa, hermanos, irónica y una cosa errónea, literalmente, que Dios salvará a todo el mundo. ¿Por qué? Vamos a decir, si yo deseo rechazar a Dios y yo no quiero a Dios, el hecho de que yo pudiera tener acceso a estar con Dios sería entonces para mí me estaría quitando a mí mi libre albedrío. Yo no estaría eligiendo estar con Dios. Así que sería una cosa contradictoria a lo que es el yo poder elegir honrar a Dios y vivir con Él. Así que el mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial, no está limitado a una raza, a un sexo o a un trasfondo nacional. Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Jesús, que es Dios y el hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. Y podemos ver asimismo que Jesús dio su vida como rescate por nuestros pecados. Un rescate era el precio pagado por liberar a un esclavo de su cautividad. Pablo se define a sí mismo como un heraldo o predicador. A él se dio el privilegio especial de anunciar el evangelio a los gentiles. En 1 Corintios 15, del 7 al 11, ahí prácticamente él como que comparte una lista, ¿verdad?, de sus credenciales para poder ser apóstol. Además de desagradar a Dios, la rabia y las rivalidades hacen difícil el orar.
como dice el capítulo 2 versículo 8. Por eso Jesús nos dice que debemos interrumpir nuestra adoración si es necesario, para hacer la paz con otros, como dice Mateo capítulo 5 23 y 24. Dios quiere que lo obedezcamos inmediata y enteramente. Nuestra meta debería de ser tener una relación correcta con Dios y una relación correcta también con los demás. Al parecer, algunas mujeres cristianas en el capítulo 2 9 y 10 buscaban ganar respeto por parecer hermosas más que por parecerse a Cristo en su carácter. Algunas quizás pensaban que podrían llegar a ganar a sus esposos no creyentes por medio de su apariencia. No es contrario a las escrituras que una mujer quiera ser atractiva. La belleza, sin embargo, empieza dentro de la persona y no afuera. Un carácter gentil, modesto, amoroso, da una luz, ¿verdad? Al rostro que no puede ser duplicado ni por el mejor cosmético ni por la mejor joya del mundo. Para entender los versículos del 9 al 15 del capítulo 2, tenemos que entender que la situación en la que trabajaban Pablo y Timoteo. En el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía estudiar. Cuando Pablo dice que las mujeres deben de aprender en silencio y total sumisión, les está ofreciendo una sorprendente nueva oportunidad. Pablo no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque aún no tenían suficiente conocimiento o experiencia. La iglesia en Éfeso tenía un problema particular con los falsos maestros. Evidentemente, las mujeres eran especialmente susceptibles a sus falsas enseñanzas, como dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Mire, hermanos, al uno no saber y estar dispuesto, listo, deseando aprender, si se le presenta un maestro falso, una enseñanza falsa, la persona puede quedar confundida. Así que todavía no habían recibido instrucción bíblica suficiente para poder discernir entre lo que era la verdad. Así que algunas de las mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada. Pablo decía a Timoteo que no debía de poner a nadie, en este caso a mujeres, en posición de liderazgo si todavía no era madura la persona a sí mismo en la fe. Y eso no era solamente para las mujeres, sino también para los hombres de igual manera. Algunos interpretan este pasaje como que las mujeres nunca deberían de enseñar en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, otros comentaristas dicen que Pablo no prohibió siempre a que la mujer enseñara. La reconocida colaboradora de Pablo, Priscila, enseñó a Apolos, el gran predicador, como dice Hechos 18 del 24 al 26. Además, con frecuencia Pablo menciona a otras mujeres que tenían posiciones de responsabilidad en la iglesia. Por ejemplo, Febe trabajó en la iglesia, como dice Romanos 16:1. María, Trifena y Trifosa eran obreras del Señor, como dice Romanos 16:6 y 12. Y así como lo fueron también Evodia y Síntique en Filipenses 4:2. Así que es muy probable que Pablo haya prohibido a las mujeres de Éfeso, no a todas las mujeres que enseñaran, como dice en capítulo 2 del 9 al 15. En la referencia de Pablo de que las mujeres estén en silencio, la palabra silencio expresa una actitud de quietud y compostura. Así que, además, el propio Pablo reconoce que las mujeres públicamente oraban y profetizaban, como dice Primera de Corintios 11:5. Aparentemente, sin embargo, las mujeres en las iglesias de Éfeso estaban abusando de su recién adquirida libertad cristiana. En cartas previas, Pablo había analizado los roles del hombre y de la mujer en el matrimonio, como dice Efesios 5, 21 al 33 y Colosenses 3, 18 al 19. Aquí habla de los roles del hombre y de la mujer dentro de la iglesia en el capítulo 2, 13 y 14. Pablo no está justificando a Adán por su participación en la caída. Por el contrario, en su carta a los romanos, Pablo pone sobre Adán la culpa primaria por la naturaleza pecaminosa del hombre, como dice Romanos 5 del 15 al 21. Hay distintas maneras de entender la frase se salvará engendrando hijos en el capítulo 2:15. El hombre pecó y por eso los hombres fueron condenados a un trabajo doloroso. La mujer pecó y por eso las mujeres fueron condenadas a sufrir de parto. Hombres y mujeres, sin embargo, pueden ser salvos al confiar en Cristo y obedecerle. De igual manera, también hay que entender que las mujeres que cumplen los roles dados por Dios están demostrando verdadero compromiso y obediencia a Dios. Así que uno de los roles más importantes para una esposa y madre, hermanos, es cuidar de su familia. Número 3, el nacimiento.
que se menciona aquí en el capítulo 2:15 se refiere al nacimiento de Jesucristo. Las mujeres y los hombres son salvos espiritualmente gracias al nacimiento más importante, que es el nacimiento de Cristo. Y número 4, nos da la lección aprendida por medio del sufrimiento del parto. Las mujeres pueden desarrollar cualidades que les enseñan el amor, la confianza, la sumisión y el servicio. Capítulo 3:1 nos muestra que ser líder de la iglesia, en este caso se menciona la palabra obispo, es una gran responsabilidad porque la iglesia pertenece al Dios viviente. Los líderes de la iglesia no deberían de ser elegidos por su popularidad. Tampoco se les debería permitir que pugnen por llegar a la cima. Ellos deberían de ser elegidos por la iglesia porque respetan la verdad, tanto en lo que creen como en la forma en que viven. Y así, hermanos, es la manera que elegimos, ¿verdad? Líderes, en este caso los obispos en las iglesias. La palabra obispo puede referirse a pastor, líder de iglesia o anciano que preside. Es bueno querer ser líder espiritual, pero las normas son elevadas. Aquí Pablo enumera algunas de las cualidades en el capítulo 3 del 1 hasta el 13. La lista de cualidades para ser oficial de la iglesia indica que vivir una vida irreprochable requiere gran esfuerzo y autodisciplina. Cuando Pablo dice que cada obispo debería de tener una sola esposa, está prohibiendo tanto la poligamia como la promiscuidad. No está prohibiendo que una persona soltera llegue a ser un anciano o que un viudo anciano vuelva a casarse. A veces los obreros cristianos cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifica e ignorar a sus familias. El liderazgo espiritual, hermanos, sin embargo, bien importante esto, debe de empezar en la casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir a la iglesia. No permita que su actividad voluntaria lo desvíe de sus responsabilidades familiares. Los nuevos creyentes deben de llegar a ser firmes y sólidos en su fe antes de asumir el rol de la iglesia. Los creyentes más jóvenes que son seleccionados para cargos oficiales deben de cuidarse del efecto perjudicial del orgullo. En el capítulo 3, del 8 al 13, cuando se menciona la palabra diácono, significa uno que sirve. Es posible que esta función haya tenido su comienzo con los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, como dice Hechos 6, del 1 al 6, para velar por las necesidades físicas de la congregación, especialmente de las necesidades de las viudas de habla griega. Las mujeres puede referirse a las mujeres que ayudaban o diaconisas. Puede significar tanto esposas de los diáconos como líderes femeninas de la iglesia, como en el caso de Febe, que era la diaconisa que es mencionada en el capítulo 16 de versículo 1 de Romanos. En uno u otro caso, Pablo esperaba que la conducta de las mujeres prominentes en la iglesia fuera tan responsable como la de los hombres prominentes. El capítulo 3:16, en este breve himno, Pablo confirma la humanidad y divinidad de Cristo. Al hacerlo, revela del Evangelio el misterio de la piedad. El secreto de cómo llegamos a ser piadosos, manifestando en carnes. Jesús fue hombre, la encarnación de Jesús es la base de nuestra justificación con Dios. Cuando dice justificados en el Espíritu. La resurrección de Jesús mostró que el poder del Espíritu Santo estaba en él, como dice Romanos 8:11, visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Jesús es divino y no le podemos agradar, hermanos, a Dios por nosotros mismos. Debemos de depender de Cristo cuando nos presentamos delante de Dios, entendiendo que Él es el único que nos puede completar, el único que puede cubrir nuestros pecados y el único que puede ser nuestro mediador para que nos presentemos delante de Dios con manos limpias. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de acercarnos hacia ti, de meditar en tu palabra, Padre, y de poder ver, Señor, a qué nos has llamado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder no solamente oír estas palabras, sino a tener hambre de ellas, que podamos seguir indagando más en cuanto a cuál es nuestra función, nuestra responsabilidad hacia ti. Guía nuestros pasos, Señor, háblanos y que podamos ser asimismo, Señor, agentes de bendición a los que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos
la presencia de Dios. Bendiciones.